Buenas tardes, queridas estudiantes. En esta clase vamos a revisar todo lo relacionado con entrevista, habilidades sociales, comunicación y relación de ayuda. Esta presentación es de la enfermera matrona Carolina Bravo y de la enfermera matrona y psicóloga Marjorie Haddad. Como primera reflexión diremos que la primera razón por la cual los pacientes se declaran satisfechos de la atención recibida es el trato humano que reciben por parte del profesional sanitario que las atiende. Esta reflexión es de Rodríguez y Mira del año 2002. También podemos decir que toda relación implica de modo necesario un proceso de relación interpersonal y también que el profesional sanitario lleva a cabo su función mediante una interacción directa con otra persona. Entonces, ¿qué son las habilidades sociales? ¿Cierto? Podemos partir diciendo que están directamente relacionadas con la comunicación. Así, comunicar se relaciona con las acciones como dar a conocer, informar, manifestar, influir, revelar, expresar, poner en común. Y dicen también que la comunicación tiene un doble origen y significado. Eso también es muy importante, ya que uno está más ligado a la transmisión de información y el otro se relaciona con dialogar o también con el relacionarnos con los otros. Entonces, en la siguiente parte vamos a revisar la comunicación como proceso. Este es extraído del modelo de David Berlot, en donde tenemos el emisor, ¿cierto? El mensaje, el receptor, que es a través de un medio, ¿cierto? Y ese receptor que devuelve el mensaje al emisor. La comunicación se entiende como un proceso, no es una secuencia fija de sus acontecimientos, sino que es dinámico. Y también importante mencionar que los componentes interactúan, es decir, cada uno influye sobre los demás en todos los momentos. Y también es importante decir que para entender los elementos de un modelo de comunicación hay que considerar la dinámica del movimiento que relaciona dichos elementos. Los componentes del proceso. Primero tenemos a la fuente, que es la persona o grupo de personas con un objetivo y una razón para comunicarse. Este transmite sus ideas, entonces en este momento hay un encodificador, el cual se transmite, que es el mensaje, que es la conducta física, la traducción de las ideas, del propósito e intenciones en un código especial, también que va por medio de un canal, que es el medio o portador de los mensajes. Se vuelve a transmitir este mensaje que es decodificado, que son las ideas y que van a un receptor. Luego de esta parte del proceso de comunicación, ¿cierto? Hay un proceso de retroalimentación, tanto de la fuente al receptor como del receptor a la fuente. Sobre el canal, primero tenemos que hay una forma de encodificar el mensaje, luego tenemos el vehículo del mensaje, en el siguiente punto el medio de transporte del mensaje y finalmente hay que tener mucho ojo con el canal que se elige, ¿cierto? Para transmitir. Entonces, primero, en la forma de encodificar el mensaje tenemos la palabra hablada, por ejemplo, el vehículo son las ondas sonoras y el medio de transporte del mensaje es el aire. En el siguiente punto tenemos la palabra escrita, en donde el vehículo sería la hoja de papel o, por ejemplo, un email. Y en el medio de transporte del mensaje tenemos el cartero o la fibra óptica, ¿cierto? Y en el último punto tenemos el gesto, en donde el vehículo del mensaje es la cara y el medio de transporte del mensaje pudiese ser, por ejemplo, la luz. La comunicación como diálogo y construcción. En la comunicación con el otro construimos, ¿cierto? Primero relaciones y realidades. Es decir, nosotros tenemos el saber sobre la salud, ustedes solo tienen creencias y conductas que deben cambiar.
Entonces hay que tener ojo con lo que nosotros mencionamos. Aunque esta frase suene exagerada, aparece impregnando en mayor o menor medida, muchas veces en forma inconsciente, la actividad de los trabajadores de la salud. Por eso es muy importante el tema de la comunicación, qué decimos y cómo lo decimos. Es hora de tomar conciencia de las relaciones y realidades que construimos, ¿ya? Entonces, entender la comunicación como simple transmisión de mensajes, a pesar de la concepción más difundida, no permite trabajar desde un enfoque de la promoción de la salud que busca producir cambios de valores y prácticas en la población con la que se trabaja. En la siguiente parte revisaremos la comunicación interpersonal. Sus componentes son principalmente tres. Primero, componentes no verbales. Segundo, componentes paralingüísticos. Y tercero, componentes verbales. Los componentes no verbales incluyen la mirada, la expresión facial, la distancia, el contacto físico, los gestos, las posturas, la orientación y también la apariencia personal. La mirada muestra el estado emocional de una persona, incluso si ésta trata de ocultarlo. Si ustedes lo pueden ver en sus relaciones familiares, en sus relaciones personales, se darán cuenta que la mirada es muy potente en el tema de la comunicación. Y también esta proporciona una retroalimentación continua e indica actitudes hacia los demás. Abajo aparecen algunas imágenes, ¿cierto?, de la importancia que tiene la mirada para el proceso de comunicación. En general, según Mark Knapp, cierto autor de referencia para el lenguaje gestual y comunicación no verbal, cierto, se mira más cuando se está físicamente lejos del compañero, cuando se habla de temas triviales e impersonales, cuando se está interesado en las reacciones del interlocutor, es decir, se está implicado personalmente, cuando se es extrovertido y también cuando se es dependiente del otro, ¿cierto? Y este ha sido indiferente. Y también cuando se está escuchando más que hablando. Se mira menos cuando se está físicamente cerca, se discuten temas difíciles o cuestiones íntimas, cuando no se tiene interés en el otro, cuando se es introvertido y también cuando se está confundido, avergonzado, apenado, triste o se trata de ocultar algo. Sobre la expresión facial. Primero muestra el estado emocional de las personas, incluso aunque se trate de ocultarlo, ¿cierto? Tenemos un ejemplo acá en la diapositiva de la sonrisa falsa versus la sonrisa genuina. Esto se lo estamos demostrando y es porque está estudiado científicamente. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre Paul Ekman, que es un psicólogo pionero en el estudio de las emociones y su expresión facial. ¿Ya? Entonces, en esta diapositiva aparecen las expresiones faciales. De hecho, hay una serie, ¿cierto?, muy famosa que se llama Lie to Me, que menciona, ¿cierto? Les da un ejemplo de cuándo es genuina la felicidad, cuál es la cara que nosotros ponemos en la tristeza, en la ira, en el asco, en la sorpresa, en el miedo y en el desprecio. Claramente sería muy importante que uno las pudiera detectar cuando está haciendo este proceso de comunicación. En la siguiente diapositiva hablaremos de la distancia, ¿cierto? Para esto es muy importante la proxémica, que es la ciencia que estudia las relaciones del hombre con el espacio que le rodea, en el que se comunica con hechos y señales. Para esto se clasifican las distancias en cuatro zonas: la zona íntima, con sus respectivos centímetros de distancia, la zona personal, la zona social y la zona pública. En la zona íntima es la más guardada por las personas. La comunicación se realizará a través de la mirada, el tacto y el sonido. Es la distancia que generalmente se tiene entre amigos, parejas y familia.
La zona inferior a unos 15 centímetros del cuerpo es la llamada zona íntima privada. La segunda parte es la zona personal. Si se da en la oficina, en las reuniones, en las asambleas, en las fiestas, en las conversaciones amistosas o de trabajo. Por ejemplo, si estiramos el brazo, llegamos a tocar a la persona con la que estamos hablando. La siguiente zona es la zona social, que nos separa de los extraños. Y la última zona es la pública, que es la distancia idónea para dirigirse a un grupo de personas. Sobre el contacto físico, lo que es apropiado dependerá del contexto particular, de la edad y de la relación entre la gente implicada. En general, es más probable que la gente se toque cuando se da una información, un consejo u órdenes, se pide un favor, se intenta convencer a alguien, la conversación es profunda, se asiste a acontecimientos sociales, se reciben mensajes de preocupación o se mandan mensajes de excitación. Con respecto al contacto físico, ya vimos en la clase anterior, es que nosotros como profesionales de la salud tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la situación, ¿cierto? Y cuándo tocar o no al paciente para que no sea algo inapropiado. Con respecto a los gestos, son muy útiles para la sincronización y la retroalimentación. También nos sirven para ilustrar objetos o acciones difíciles de verbalizar. Y en la diapositiva, perdón, tenemos algunas imágenes de cuándo podemos hacer esto. Sobre la postura, Mehrabian, en 1968, señala que hay cuatro categorías posturales. Primero, el acercamiento. Segundo, la retirada. Tercero, la expansión. Y cuarto, la contracción. La primera categoría de acercamiento es una postura atenta, comunicada por una inclinación hacia adelante del cuerpo. La segunda categoría es la retirada, en donde es una postura negativa, de rechazo, comunicada, ¿cierto?, retrocediendo o volviéndose hacia otro lado. La cuarta categoría de expansión es una postura orgullosa, generalmente engreída, arrogante, despreciativa, comunicada por la expansión del pecho, el tronco se encuentra erecto o inclinado hacia atrás, la cabeza erguida y los hombros elevados. Y la última categoría, que es de contracción, es una postura depresiva, cabizbaja, abatida, comunicada por un tronco inclinado hacia atrás, cabeza hundida, hombros que cuelgan y pecho hundido. Con respecto a la orientación del cuerpo es el grado de desviación de las piernas y los hombros con respecto a la otra persona. Por ejemplo, hablar cara a cara, con los cuerpos frente a frente, es señal de intimidad o de no querer ser interrumpidos. La orientación frontal, pero ligeramente modificada hacia el lado, facilita la interrupción intermitente del contacto ocular. Y finalmente, si la orientación del cuerpo se desvía bastante, puede ser señal de frialdad y de falta de interés en mantener la conversación. Obviamente, en contexto social, que dos personas se coloquen formando un ángulo de más de 90 grados es señal de invitación a otras personas para que se incorporen a la conversación. En el siguiente punto veremos cuán importante es la apariencia personal, ¿cierto? Sabemos que por temas de no discriminación no debiese ser algo fundamental, pero sigue siendo parte del proceso de comunicación y sigue siendo muy valorado por nuestros usuarios, ¿cierto? En la apariencia personal vemos que el físico, la ropa, la cara, el pelo y las manos, ¿cierto? Tienen un papel importante. Primero por el tema de deseabilidad social, también por el tema de ánimo, por los estilos personales, ¿cierto? Por el nivel socioeconómico y por el nivel de cuidado mostrado por la persona. En la siguiente parte veremos los componentes paralingüísticos. Estos son elementos que acompañan a las emisiones propiamente lingüísticas y que contribuyen señales e indicios que normalmente son no verbales y que contextualizan, sugieren interpretaciones particulares de la información propiamente lingüística.
¿Cuáles son algunos componentes paralingüísticos? Primero, el volumen de la voz, ¿cierto? Si es que hay violencia, timidez o exaltación, nosotros lo podemos demostrar a través del volumen de nuestra voz. Segundo, la entonación. Por ejemplo, el enojo en las mujeres es más agudo y está relacionado con el estado anímico. La fluidez, si yo voy a estar muy ansioso en la forma de decirlo. La claridad, que es el estado de conciencia alterado o si hay confusión. La velocidad, si hay ansiedad, síntomas psiquiátricos, verborrea. Y también el tiempo de habla, que es la latencia y el tiempo total que utilizo. En la siguiente parte veremos los componentes verbales, que están relacionados principalmente con el contenido. Los componentes verbales de la conducta socialmente hábil son, por ejemplo, la expresión de atención personal, los comentarios positivos, el que uno haga preguntas, los refuerzos verbales, el que también seamos capaces de emplear humor de acuerdo al contexto que estamos interactuando, la variedad de los temas y las expresiones en primera persona. En la siguiente parte vamos a revisar las entrevistas, las cuales tienen etapas, tienen un inicio, un desarrollo y un final. Entrevista. La entrevista es una forma oral de comunicación interpersonal que tiene como finalidad obtener una información determinada con relación a un objetivo. El manejo de la técnica de la entrevista demanda una cierta objetividad y también cierto control sobre las circunstancias en que se produce. Esta también no debe confundirse con una conversación, un interrogatorio o un discurso, ¿cierto? Comunicacionalmente son cosas distintas. La entrevista también es una herramienta que utilizan los profesionales de la salud y que constituye el pilar de la comunicación. También es un proceso complejo, flexible y dinámico y es una habilidad de comunicación, por lo cual debe ser aprendida. No significa que nosotros no vamos a ser capaces de realizar una comunicación efectiva ni una entrevista adecuada, sino que es una habilidad de comunicación, por lo tanto hay que aprenderla durante los años de formación. También mencionar que a través de la entrevista se obtiene información fiable y útil sobre el paciente o usuario, la familia o comunidad, y de esta forma organizada y estructurada, mediante la cual se realiza una valoración del estado de salud, identifico las necesidades, los problemas, las preocupaciones o respuestas humanas, y de esta manera voy a poder planificar los cuidados y conocer a las personas a las cuales se va a cuidar. La entrevista tiene tres fases principales. Primero, una introducción, segundo, un núcleo y tercero, un final. En la introducción se inicia una relación terapéutica entre profesional y paciente y se debe establecer el vínculo. Esto, para una entrevista adecuada, es lo fundamental. Es la fase más importante y marca la dirección de la entrevista. Lo segundo es la actitud, es muy significativa, ¿cierto? La relación positiva. Esto se logra con expresiones no verbales, una sonrisa, un apretón de manos y obviamente el respeto y ser tratado por su nombre. Y también en esta etapa se explica al paciente el propósito de la entrevista, cuáles son los objetivos y así también disminuye la ansiedad y aumenta la motivación, porque en realidad el paciente o el usuario sabe lo que buscamos conseguir. En esta etapa la duración aproximada es de 10 minutos y el final tiene lugar cuando se puede hacer una idea del problema del paciente o usuario y cuando el paciente ha expresado lo que quiere contar. Cada paciente también recordarles que tiene su propio ritmo y hay que ajustarse a lo que cada uno requiere o necesita. Y también se aconseja finalizar esta etapa con un resumen tratando de aclarar dudas e interpretaciones erróneas y reflejar los puntos más importantes.
También algo que hay que tener presente y muy importante es que hay que ver o revisar los fenómenos de transferencia y contratransferencia que se puedan presentar para trabajarlos. ¿Qué significa esto? La transferencia son todos aquellos impulsos, sentimientos y deseos reprimidos, necesidades, fantasías, actitudes, defensas, estereotipos de relación que el paciente evoca y repite en el presente con el profesional que lo atiende. Y la contratransferencia es toda reacción emocional que se moviliza en el profesional en relación a la persona del paciente, ¿cierto? En la situación de salud. Es decir, toda respuesta afectiva, impulsos, sentimientos, estereotipos o modelos relacionales, fantasías, etcétera, que siente el profesional al entrar en contacto con el paciente. Ambos fenómenos merman la relación e interfieren en el vínculo, pues no se establece un contacto real y genuino entre ambos, sino que la relación se establece en base a estas evocaciones y no en resonancia a la personalidad real entre ambos. La segunda fase de la entrevista es el núcleo. En esta segunda fase se obtienen los datos relacionados con el paciente. Suele iniciarse con la verbalización de la mayor preocupación que le inquieta al paciente. De ahí se integran otros campos como la historia clínica, los antecedentes familiares y personales, que nosotros vamos a revisar en profundidad en la parte de semiología, para que no se preocupen, y también se puede relacionar con un formato estructurado o no. También en esta etapa es importante utilizar técnicas de comunicación que permitan generar un ambiente cómodo donde esté es respetado, considerado, es el eje central de la atención y además se involucra, aporta y propone. ¿Cierto? Tenemos que olvidar en cierta parte el término pasividad o paciente asociado a estar pasivo en la atención, sino que él es el eje central, la persona, el usuario, y tiene que involucrarse en esto y también considerar las habilidades sociales, la asertividad y la empatía. ¿Por qué habilidades sociales y asertividad? Porque tenemos distintos tipos de usuarios y también ser empático de acuerdo a sus necesidades. La última etapa es la final y en esta el profesional prepara al paciente para finalizar la entrevista. Es decir, por ejemplo, don Juan, terminamos, ¿cierto?, dentro de unos minutos para ir cerrando. Lo importante es que el profesional no debe agregar información nueva. En el caso que se disponga de tiempo y el paciente verbaliza un nuevo tema, se puede continuar con la entrevista, de lo contrario se cita para una segunda entrevista en otro momento. Ustedes saben que nosotros atendemos por agendas escalonadas, entonces muchas veces no es tanto el tiempo que tenemos. También es importante mencionar que se deben resumir los puntos más relevantes de la entrevista y también que la entrevista finaliza formalmente con aprecio y afecto. Por ejemplo, don Juan, agradezco haber compartido conmigo esta información acerca de usted, ¿cierto? Sabemos que nosotros como matronas y matrones tenemos que llegar o vamos a obtener información bastante delicada, por lo tanto es importante mencionarlo también para el usuario. La conclusión de la entrevista es importante para mantener una relación de compromiso y confianza. Para lograr esto es necesario que se haya establecido un vínculo. Eso es fundamental, la vinculación que voy a hacer con mi usuario y es uno de los objetivos de la primera entrevista. En la siguiente parte de la presentación vamos a revisar las dimensiones y componentes de la entrevista. La entrevista se desarrolla en 4 dimensiones y por lo tanto tiene 4 componentes. Primero, la relación entre entrevistador y entrevistado, que es la interacción que se produce entre ambos. Lo segundo es la técnica empleada, ¿cierto? Que hace referencia a los métodos usados por los entrevistadores para establecer una buena relación para obtener la información que nosotros necesitamos. Lo siguiente es el estado mental y se refiere al estado de entendimiento general del paciente mientras se le habla y a la claridad o confusión de sus respuestas.
Lo siguiente es el diagnóstico, que cuanto más aprende el entrevistador sobre las fuerzas y los sufrimientos del paciente, más capaz es de establecer un diagnóstico preciso y apropiado. Y cuanto mayor experiencia tenga, más conoce acerca de los trastornos estresantes, con lo que su capacidad para enfrentarse a estas mejora. Los objetivos de la entrevista. Los objetivos de la entrevista son los siguientes. Primero, llegar a un diagnóstico. Segundo, establecer el vínculo, ¿cierto? Lograr la confianza fundamental. Insisto, no podemos ejercer la profesión si no logramos establecer un vínculo con nuestro usuario. También es importante conocer a la persona, crear y mantener la relación interpersonal, comprometer al paciente en el tratamiento, respetar el tiempo, responder a las expectativas del paciente. Con esto estaríamos hablando principalmente de los objetivos que tiene algún tipo de entrevista. Y también mencionar que durante la entrevista es importante lograr que el paciente se sienta cómodo reconociendo las señales y respondiendo a ellas, ¿cierto? Y esto se tratará de, para esto tenemos que mostrar empatía. Es muy importante, dependiendo de lo que nos quiere decir, de esperar los silencios si en algún momento no nos quiere decir algo, ¿cierto? Si bien yo estoy buscando lograr un objetivo específico de información, también tengo que respetar la forma para el usuario. Con todo lo anterior podemos decir que hay tipos de entrevistas, ¿cierto? Las entrevistas estructuradas son muy frecuentes como primera entrevista y en la práctica clínica diaria sirven para recoger una amplia gama de información, como aspectos negativos. En ellas se presta menos atención a factores psicosociales y emocionales y el paciente tiende a sentirse más incómodo, ¿cierto? La estructuración supone la realización de una serie de preguntas programadas, entonces son preguntas muy cerradas que recogen la información en forma sistemática, ¿cierto? Muy parecido a un checklist. Yo voy avanzando, ¿cierto? De acuerdo a esta pauta, pero no permite enfocarme en otros ámbitos. El siguiente tipo son las entrevistas libres o no estructuradas, y estas son mucho más flexibles, ¿ya? Van a proporcionar al paciente una mayor libertad para preguntar y responder y permiten una mejor observación al entrevistador. Como aspectos negativos está la posibilidad de pasar por alto datos relevantes del paciente, porque como no es más libre y no está tan estructurada, podrían haber cosas que yo no voy a preguntar o cosas que el paciente no me responde y cambia el tema y seguimos con otra cosa. También existen las entrevistas semiestructuradas, en donde existe un guión estipulado, se prepara una serie de preguntas con anterioridad, pero hay libertad en el desarrollo de la entrevista. Y esta suele ser la más utilizada. ¿Por qué? Porque si bien yo completo mi pauta, también le doy opción a mi usuario de que me pueda preguntar otras cosas o me pueda contar otras cosas. También revisaremos los tipos de preguntas. Existen preguntas cerradas, que son las utilizadas en las entrevistas dirigidas y normalmente precisan respuestas cortas para obtener datos concretos, ¿cierto? Nombre, root, tiene antecedentes mórbidos, ¿cierto? Son como bien cerrada la respuesta. Y se responden brevemente con una o dos palabras. Ejemplo, ¿se ha tomado hoy la medicación para la hipertensión? Las preguntas cerradas son útiles cuando quiere corroborarse algún dato que interesa saber únicamente si es sí o si es no. Dentro de las preguntas cerradas existen ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que evitan las respuestas largas, que permiten al profesional centrar la entrevista y también que ayudan a aclarar las respuestas a preguntas muy abiertas. Como desventaja tenemos que no fomentan la verbalización, ¿cierto? Porque limitan el tipo y la cantidad de datos obtenidos. Es breve y tiende a ser más superficial. Y también ocasiona que el paciente esté más a la defensiva. Mientras que las preguntas abiertas son las utilizadas en las entrevistas no dirigidas, son las que permiten al paciente responder con una frase y que profundice con sus explicaciones, sentimientos o en la descripción de temas que le preocupan. Y las respuestas requieren más de dos palabras. Por ejemplo, ¿qué hace usted cuando siente dolor? Entonces el paciente nos va a contar cuándo siente dolor, qué es lo que hace, qué toma, qué sensaciones tiene, etc.
Y la pregunta abierta es útil al principio de una entrevista o también para cambiar el tema. Sobre las preguntas abiertas también tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que inducen a los pacientes a expresar temas importantes que a lo mejor no estaba en nuestra pauta de entrevista. También ayudan a facilitar la comunicación animando a los pacientes a responder y tienden a ser menos amenazantes, ya a obtener respuestas mucho más francas. También evitan la sensación de interrogatorio, ¿cierto? Porque si yo me siento como matrona con una pauta, solo completo la pauta y lo que me dice esa pauta, ¿cierto? El paciente se va a sentir mucho más cohibido y mucho más con esta sensación de que me están interrogando en realidad. Pero también tiene desventajas, como por ejemplo que tienden a obtener respuestas más largas en un tiempo limitado y también que permiten al paciente desviarse del contenido de la pregunta o a centrarse, perdón, en cosas irrelevantes, sobre todo si le desagrada un tema. Y también tenemos preguntas neutras, que son aquellas preguntas en que el paciente puede responder de manera libre y sin presión. Por ejemplo, ¿en qué piensa sobre la alimentación saludable? El paciente en realidad me puede decir su opinión, así que es lo que él siente. También existen las preguntas inductoras y estas preguntas orientan la respuesta del paciente e implican la preferencia de una determinada respuesta. Por ejemplo, ir de lo general a los detalles y estos a lo íntimo. ¿Ya? Por ejemplo, está nervioso por la cirugía de mañana, ¿verdad? Entonces al final yo estoy induciendo al paciente a lo que me responda. Entonces hay que tener cuidado con estas preguntas inductoras. Si yo en realidad quiero saber algo y no inducir la respuesta, tengo que preguntarle abiertamente. Y este tipo de preguntas no dejan que los pacientes respondan libremente, como yo les decía, en función de lo que sienten y respondan en función de lo que creen que se desea hoy. Otras consideraciones importantes, por ejemplo, es el tema de la duración óptima de una entrevista. Los tiempos deben ajustarse acorde a las situaciones. Yo les decía, lamentablemente en la APS, por ejemplo, tenemos 20 minutos para atender a un usuario. Entonces, de repente, el tiempo de entrevista es bastante breve. ¿Ya? También que el saludo inicial debe ser cordial y adecuado a las características clínicas del paciente, pero se debe evitar un exceso de cortesía o efusividad, porque mi paciente va a quedar un poco sorprendido. También que es importante tener en cuenta los diversos elementos, la organización del espacio, la forma en que se está sentado, permitir instancias para la adaptación por parte del paciente, explicar la entrevista, los objetivos y los planes que sean co-construidos, ¿cierto? También que nos identifiquemos al paciente, valorar el motivo, ¿cierto? Y también el motivo principal de consulta. Otra consideración u otras consideraciones importantes es saber la etapa de vida del entrevistado, ¿cierto? No es lo mismo entrevistar a un adolescente que entrevistar a un adulto o a un adulto mayor, ¿cierto? Yo tengo que centrarme en tiempo y espacio en donde me encuentro y con quién me encuentro. También que las preguntas iniciales deben ser fáciles de responder y abiertas, ¿cierto? Abordando primero temas poco conflictivos. Y en estos momentos la entonación importa más que la formulación de la pregunta. Por lo tanto, es imprescindible evitar preguntas específicas. También no consultar constantemente la información previa. Es preferible que el paciente nos cuente. ¿Cuáles son algunos factores que influyen en una entrevista? Primero, las características físicas del lugar, es decir, la atmósfera cordial, la confianza, la comodidad. También el área de la entrevista deberá favorecer el contacto cara a cara, ¿cierto? En esto tenemos un problema constante nosotros en salud, principalmente en la APS y ahora en el nivel terciario por las fichas electrónicas. Entonces, generalmente tenemos casi el computador entre nosotros y el paciente. O si lo ponemos a un costado, nosotros estamos volcados, ¿cierto?, a completar la ficha de la información en el computador y no mirar al paciente, ¿cierto?, por un tema de tiempo. Entonces, eso entorpece esta comunicación adecuada. También la distancia es importante porque hay que evitar que se sientan incómodos, o sea, tengo que estar por lo menos casi a 1 metro de mi paciente. Y también se debe evitar estar a un nivel más alto que el paciente porque podría interpretarse como superioridad o desinterés, es decir, tiene que ser una relación vertical.
También no debe crearse un ambiente excesivamente formal. Por ejemplo, el profesional detrás de la mesa y el manejo adecuado del escritorio como barrera. Hay que tener cuidado, que era lo que yo les comentaba anteriormente. Ahora, con respecto al entorno formal, nosotros claramente tenemos que guardar una formalidad por nuestra profesión, pero eso no significa que no podamos ser cálidos igualmente con este paciente o con esta usuaria. En el caso de que el paciente se encuentre en reposo absoluto, el profesional puede inclinarse hacia el paciente a unos 45 grados, porque en realidad, recuerden de la proxémica, ¿cierto? Yo me estoy acercando, entonces demuestro interés. También se debe garantizar la intimidad para proteger las respuestas del paciente de carácter personal, ayudando a conseguir respuestas más completas y una relación de confianza. Es muy importante, por ejemplo, las ventanas cerradas. Si de repente anda el jardinero afuera y yo le estoy preguntando cosas un poco incómodas, es mejor que el paciente se sienta en un ambiente protegido. Lo mismo ocurre cuando hay CEFAM que se están normalizando, es decir, que se están cambiando a una unidad nueva. Entonces, mientras a veces nosotros, mientras se está construyendo el CEFAM nuevo, estamos en otras dependencias que no son las más adecuadas. Y por ejemplo, nos pasaba a las matronas que atendíamos en un lugar, ¿cierto? Separado solo por biombos. Entonces hay que pensar, a mí me gustaría que me atendieran así o yo voy a entregar toda la información si sé que al lado puede estar escuchando cualquier persona. Entonces es un tema también bastante importante y más si yo voy a examinar, por ejemplo, a mi usuaria y tiene que sacarse la ropa interior. También el espacio donde se realiza la entrevista deberá tener un mínimo de ruidos, olores e interrupciones y también una iluminación adecuada que permita ver con claridad y escuchar. También muy importante una adecuada temperatura. Si hace mucho calor, ¿cierto? Hay lugares donde los box no tienen aire acondicionado y en realidad es casi un infierno o al revés, hace mucho frío y la paciente se tiene que desvestir, complejiza, ¿cierto? Esta fluidez en la entrevista y en la recopilación de datos. Y lo otro que nos pasa también frecuentemente es por el tema de las famosas agendas, es que en teoría nosotros no deberíamos mostrar prisa y lamentablemente nosotros tendemos a estar, uno tiende a estar mucho más apurado, ¿cierto? Igual como que le estoy preguntando, pero en realidad como que vamos rápidamente. Y no debiese ser así, pero lamentablemente hay factores externos que no nos ayudan a que se favorezca esta adecuada relación en la entrevista. Sobre la actitud del profesional que realiza la entrevista, primero tenemos que saber que tenemos que prestar atención, es decir, tenemos que tener una escucha activa. También la aceptación, ser auténticos, favorecer la capacidad de autodefinición, reconocer la individualidad, también proporcionar apoyo, también un adecuado manejo de transferencia y contratransferencia, cuidar nuestra apariencia, establecer un contacto físico, también tomarse las cosas con cierto humor. Un punto muy importante, desligarse de los problemas personales. También limitar la curiosidad personal, ¿cierto? De repente nos pasamos un poco del límite de lo que nos quiere decir o cómo preguntamos o qué preguntamos. Ocurre también en lugares donde, por ejemplo, son pueblitos más pequeños, en donde a lo mejor queremos tener un poco más de información por otro motivo, eso no es ético ni es profesional. También evitar cambios de actitud porque en realidad confunden al paciente, no saben si en realidad seguimos con la entrevista, si nos molestamos por algo, etcétera. También favorecer un encuentro satisfactorio, tener capacidad de autocrítica, dirigirse adecuadamente al paciente y también ser capaces de registrar las observaciones, ¿cierto?, de forma sistemática, pero por esto no impedir prestar una atención al paciente, es decir, una adecuada comunicación verbal y no verbal. Es decir, estar solamente escribiendo en el computador y en realidad no se me va ni un detalle, pero también tengo que ser capaz de mirar a mi paciente y de comprenderlo. Un punto, entre comillas, aparte son las entrevistas familiares, muy importantes en el trabajo en la APS y en la salud familiar. Y en esta contamos con todos los miembros de la familia, por lo tanto hay que tener un manejo mucho más adecuado y la forma de abordar los temas porque en realidad pueden causar conflicto. Entonces, para esto se debe dar opción a todos para que expresen su opinión y que debe ser tomada en cuenta por igual, independiente si estamos entrevistando a padres con hijos, ¿cierto? O con menores, tenemos que tomar su opinión, es importante.
También el entrevistador procurará ser neutral y evitará aliarse con un miembro o con otro, ¿cierto? De repente estamos en una entrevista familiar por un caso de algún adolescente y nosotros como que tendemos a darle la razón a la mamá. No, nosotros tenemos que ser neutros. Si bien vamos orientando la entrevista, nosotros tenemos que ser imparciales. Otro punto es que se debe evitar que la familia plantee una multiplicidad de problemas. Por lo tanto, tenemos que establecer prioridades y conducir la entrevista en busca de la negociación de un problema consensuado y aceptado por toda la familia. Es decir, yo como profesional puedo creer que esta familia necesita algo o este es su problema, pero en realidad yo me tengo que abocar o concentrarme en lo que ellos creen que es un problema y a consensuar cómo lo vamos a abordar. Si la familia no quiere ser intervenida, no lo podemos obligar a nadie, ¿cierto? Porque ellos son partícipes de estas intervenciones que vamos a realizar. Otro dato o tips importantes son si en algún momento estamos en una entrevista y nos enfrentamos a una persona que es más agresiva. Y entonces, mencionar que la personalidad de una persona agresiva siempre presenta los siguientes síntomas o características. Primero, son altamente impulsivos. También no consideran sus experiencias para modificar su conducta o problema. No logran la satisfacción, entonces este usuario que siempre nos va a reclamar, que si nosotros le decimos algo no nos escucha, entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo. También tienen baja tolerancia a las frustraciones, por eso ustedes han visto agresiones a los funcionarios del ámbito de la salud. Tienden a tener conductas de agresión sin motivos, eso también es importante, o sea, yo les puedo estar diciendo, sí, lo voy a atender, esperemos un momento, y ellos se ofuscan. Y también tienden a aislarse o a refugiarse en conductas nocivas como el alcoholismo, la droga o el tabaquismo. Entonces, ¿qué hacer en un caso así? Primero tenemos que anticiparnos a las conductas agresivas, ¿cierto? Tenemos que revisar la historia clínica, tenemos que confirmar el diagnóstico médico, si hay algún diagnóstico, perdón, psiquiátrico, comprobar si la hospitalización fue voluntaria u obligada, que son casos bastante raros porque en realidad los pacientes se nos pueden fugar, y también determinar el motivo de consulta o de ingreso. Otro dato o tips que ya vamos a utilizar para ir finalizando ya esta presentación es utilizar un enfoque precavido al dar la atención. Es decir, si tengo un usuario que tiene antecedentes de agresividad, no tengo que sobresaltarlo, tengo que llamarlo por su nombre y presentarse, ¿cierto? Presentarme al usuario, decir cuál es el motivo de nuestra presencia, ¿cierto? Vengo porque tengo que hacer un procedimiento, porque me pidieron que tal cosa explicarle. Tengo que hablar directamente y mantener el contacto ocular, ¿cierto? El contacto visual. También utilizar un tono de voz bajo y una expresión neutra, es decir, yo no puedo subir el tono de voz, el paciente no puede notar que yo me estoy exaltando y tampoco poner cara de enojo o de ofuscación. Tengo que mantenerme neutra. Yo sé que a lo mejor van a pensar que es difícil y en realidad cuesta de repente, pero en realidad tenemos que ser bastante imparciales. Tampoco jamás dar la espalda al paciente, dejar la puerta abierta y situarse entre esta y el paciente, ¿cierto? Si estoy bajo alguna situación de amenaza, y avisar al resto del equipo que se estará atendiendo al paciente si es que tiene antecedentes como de mayor riesgo o que me puedan preocupar. Y también colocar fuera del alcance del paciente objetos peligrosos. Ustedes cuando hagan sus prácticas clínicas y de repente si les toca atender, por ejemplo, pacientes psiquiátricos, se van a dar cuenta, o mi experiencia es que yo tenía una docente, matrona, cuando estudiaba, que en realidad guardaba todo, guardaba los lápices, guardaba las tijeras, porque en realidad había pasado por una situación compleja por ese mismo tema. Existe también un grupo de personas que son agresivas, pero solamente verbalmente. Entonces, si lo ofende o amenaza, podemos bajar la mirada, relajar los brazos, caminar lentamente hacia la puerta e informar que lo verá después. Ya es decir, no atenderlo ahora, decirle, mire, siento que no son las condiciones adecuadas, por lo tanto le pido respetuosamente que se retire. ¿Ya? Y después, obviamente, registrar todo en la ficha clínica, eso es un dato muy importante, e informar. Recuerden que también es penado la amenaza o la agresión, tanto física como verbal, a los funcionarios públicos. Pero si esta agresión pasa de ser verbal a agresión física, tenemos que buscar ayuda antes de dar atención. Es decir, si hay antecedentes de que ha agredido físicamente a algún funcionario, no podemos atenderlos solos.
tenemos que solicitar ayuda para contener y también para que nos contengan a nosotros si es que nos han agredido físicamente y determinar si tiene indicado algún medicamento en SOS, ¿cierto? En caso de crisis. No podemos discutir con el paciente y también considerar que puede ser un síntoma de enfermedad y de que está muy enfermo. En la última diapositiva ya dejamos, penúltima, perdón, diapositiva, la bibliografía, en donde están las técnicas y habilidades de comunicación, un documento de relación enfermera-paciente, de escucha activa, de relación de ayuda, un documento de la entrevista en el ámbito de enfermería, ¿cierto? Y también un documento de la comunicación no verbal, que también sería importante que puedan revisar porque es un tema bastante relevante en nuestro quehacer.